Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a la tercera sesión de esta quinta edición del ciclo de conferencias Filósofas en Streaming, organizado por la Universidad de La Laguna en colaboración con SIP Analytics España. Mi nombre es Amalia Aro y yo soy investigadora predoctoral en la Universidad de Granada y voy a ser la moderadora de la sesión de hoy. La charla de hoy la imparte Llano Navarro La Espada y la va a presentar Alba Moreno. Antes de darle la palabra a Alba, ya nos decirte primero que tienes pues alrededor de entre 45 minutos y una hora para la charla y luego abriremos el turno de preguntas. Así que bueno, Alba, cuando quieras. Bueno, pues para mí un placer y un honor poder presentar a mi compañera Llano Navarro, que actualmente trabaja como profesora en la Universidad de Salamanca. Llano obtuvo el doctorado en la Universidad de Granada bajo la dirección de María José Frápoli. Las disciplinas en las que trabaja son la metaética y la filosofía del lenguaje, y su campo de especialización el significado del discurso ético desde un punto de vista inferencialista. Ha publicado en numerosas revistas internacionales como Hypatia y Daimon, además de dar numerosas charlas, y para mí algo que caracteriza muy bien la trayectoria y el trabajo de Llano es la claridad, la nitidez con la que presenta su argumento y en general la precisión con la que realiza el trabajo filosófico. Pues muchísimas gracias, Alba, por estar a la altura de la presentación. Muchas gracias a Surpa, por supuesto, por la invitación y a las personas asistentes. Voy a compartir la presentación. Vale, pues nada, empiezo. Bueno, como señala el título de mi charla, lo que quiero hacer en esta sesión es explorar cómo se relacionan el inferencialismo semántico y el particularismo moral. Estas son dos teorías que tratan acerca de cuestiones que responden a preguntas diferentes y que en principio son independientes, pero lo que voy a sugerir es que pueden beneficiarse mutuamente. Entonces, a modo de introducción presento muy rápidamente las dos ideas, después las presentaré con un poco más de detenimiento. A ver. Perdón, tengo aquí un lío de ventanas. Vale, bueno, el particularismo es una tesis, una posición acerca de cómo funciona el razonamiento ético y en particular acerca del papel que desempeñan en el razonamiento ético los principios éticos. Cuando en esta charla hablo de principios éticos estoy pensando en compromisos generales del tipo de hay que decir la verdad, está mal causar daño, o se debe tratar a los demás como fines y no como medios. Se me ha olvidado poner el tiempo. Vale, entonces, en torno a esta cuestión hay un debate en metaética que enfrenta a dos grandes posiciones o a dos familias de posiciones, que son el generalismo y el particularismo. El generalismo es la idea de que razonar éticamente consiste en suscribir un conjunto de principios y aplicarlos a situaciones concretas. El particularismo se opone a esta tesis y mantiene que razonar éticamente no consiste en aplicar principios a casos particulares, sino que la buena gente ética es alguien que dentro de cada situación concreta es sensible a los elementos de la situación que cuentan como razones o que constituyen razones para la acción. Entonces, esta es la pregunta que va en torno a la cual va a girar la charla: ¿qué papel juegan los principios en el razonamiento ético? Y la discusión que voy a desarrollar descansa en la teoría inferencialista de Brandon, que es una teoría del significado o del contenido conceptual. Entonces, bueno, Brandon me ofrece una explicación del significado en general, pero entre las muchas expresiones lingüísticas que explica, incluye una explicación de expresiones éticas o de vocabulario que normalmente utilizamos para expresar compromisos éticos, como está bien, está mal, debería, y este tipo de expresiones. Entonces, lo que voy a decir es que, en principio, la explicación que Brandon me ofrece es compatible tanto con el generalismo como con el particularismo, pero que la explicación particularista que se puede desarrollar desde el inferencialismo es más ventajosa que la explicación generalista que resulta de él. Vale,
Entonces, el plan de la charla es el siguiente. Voy a empezar presentando las tesis del generalismo y del particularismo. Después presentaré la teoría inferencialista, la teoría inferencialista de Brandon, no, más bien la explicación que Brandon da del vocabulario ético. Y aquí diré dos cosas. En primer lugar, que según Brandon, el vocabulario ético tiene una función expresiva. Y en segundo lugar, presentaré su concepción de la inferencia, que es una concepción material por oposición a una concepción formal, que es algo que tendrá relevancia, creo, luego para la discusión sobre particularismo y generalismo. A continuación voy a extraer algunas conclusiones que creo que se siguen de la posición de Brandon. Voy a decir que los juicios éticos realizan funciones de orden superior, que tienen carácter general, y voy a distinguir dos formas de compromiso ético que voy a llamar compromisos éticos instanciados y compromisos éticos no instanciados. Y por último voy a aplicar el análisis de Brandon y las consecuencias que entiendo que se siguen de él al debate entre generalismo y particularismo. Vale. Entonces, he dicho que el generalismo y el particularismo son dos tesis acerca de cómo funciona el razonamiento ético y, en particular, acerca de qué papel juegan los principios en el razonamiento ético. La caracterización de las tesis que presento aquí es la que hace Dancy en 2017 y, según ella, el generalismo ético es la idea de que la racionalidad del pensamiento y del juicio ético depende de un conjunto de principios. Es decir, que ser una agente ética consiste en establecer principios éticos o en suscribir principios éticos y después ser capaz de aplicarlos a situaciones concretas. Por ejemplo, yo tengo el principio de que hay que decir la verdad y después en cada situación concreta en la que tengo la posibilidad de mentir o decir la verdad, pues lo que mi principio manda es que diga la verdad. Vale, el particularismo se opone a la tesis del generalismo y mantiene que el razonamiento ético no consiste en la aplicación de principios, sino que una buena agente ética es alguien que, dentro de cada situación concreta, es capaz de detectar qué elementos de la situación cuentan como razones para la acción. Bueno, las tesis del generalismo y del particularismo así presentadas son muy generales. O sea, que como suele ser el caso en filosofía, pues hay un montón de discusión y hay un montón de versiones del particularismo y se pueden plantear muchos matices. Yo me voy a quedar con las formulaciones generales y destaco varias ideas. La primera es que el particularismo no necesariamente niega que hay principios éticos. Algunas versiones del particularismo están dispuestas a aceptar que hay principios éticos, pero en cualquier caso rechazan que el razonamiento moral dependa de un conjunto de principios éticos o que un conjunto de principios sea todo lo que necesitamos para explicar el razonamiento moral. Como he dicho, el particularismo defiende en su lugar que ser un agente ética es alguien que es sensible en algún sentido a las razones presentes en la situación, a favor o en contra de alguna acción. Y esto tiene una consecuencia, que es que las mismas consideraciones acerca de las situaciones pueden servir como razones en distintos sentidos en función de las circunstancias. Es decir, que habrá situaciones en las que la consideración de que algo es una mentira cuente como una razón a favor de alguna cierta acción, en otras circunstancias contará como razón en contra y en otras circunstancias será neutral o no será una razón en absoluto. Pongo un ejemplo que es de Dancy. Dice Dancy, bueno, normalmente el hecho de que alguien me ha prestado un libro es una razón para que yo se lo devuelva. Sin embargo, si me prestas un libro y yo descubro que lo has robado de la biblioteca, en esta circunstancia, o sea, en esta situación particular, el hecho de que me has prestado el libro no es una razón para devolvértelo. Y lo que Dancy quiere decir es, no es que yo tenga una razón para devolvértelo, a saber que me lo has prestado, y otra razón para no devolvértelo, a saber que lo has robado. Es que en esta circunstancia en particular, el hecho de que me has prestado el libro no es una razón en absoluto para devolvértelo. Entonces, en general, un aspecto
que está presente en el particularismo es que las mismas consideraciones acerca de las situaciones pueden o no ser razones dependiendo del contexto, y esto se presenta por oposición al generalismo, que es una posición a la que se le suele atribuir una idea mucho más estable acerca de qué cuenta como razón para qué. Es decir, si algo es una razón en un contexto, va a ser una razón en el mismo sentido en cualquier otro contexto. Vale, paso ahora a presentar la explicación que Brandom hace de la función que desempeña el vocabulario ético. Bueno, como decía antes, esta explicación Brandom la presenta en el marco de una teoría mucho más amplia que explica el significado de las expresiones lingüísticas en general y que mantiene que el significado de las expresiones lingüísticas debe entenderse en términos de la función inferencial que desempeñan en el razonamiento. Vale, la idea es que captar el contenido conceptual de una expresión consiste en entender en qué circunstancias habilitan o comprometen para su uso y qué compromisos o habilitaciones se siguen de su uso. Es decir, saber de qué se sigue y qué se sigue inferencialmente del uso de la expresión. Vale, entonces la explicación que Brandom da del vocabulario ético, de expresiones como está bien, está mal, debes, no debes, etc., es un ejemplo particular de este tipo general de explicación. La tesis de Brandom es que expresiones como está mal o oraciones que incluyen estas expresiones, como por ejemplo está mal causar daño sin motivo, se utilizan para hacer explícito que el hablante respalda un cierto tipo de razonamiento que Brandom llama razonamiento práctico y que se caracteriza porque tiene premisas que él llama doxásticas y conclusiones relativas a la acción. Pongo un ejemplo que es el ejemplo que pone Brandom. Cuando yo digo está mal causar daño sin motivo, lo que estoy haciendo es decir de manera explícita que respaldo razonamientos como difundir el rumor causará daño sin motivo, así que no difundiré el rumor. El razonamiento 1 tiene una premisa que Brandom llama doxástica, lo que básicamente es una premisa que hace alguna descripción no ética acerca de una situación, en este caso juzga que la acción de difundir un rumor va a causar daño, y tiene una conclusión relativa a la acción que es el compromiso de no difundir el rumor. Entonces, insisto, lo que Brandom dice es oraciones éticas o preferencias de oraciones éticas como está mal causar daño sin motivo sirven para hacer explícito que respaldamos razonamientos de este tipo. Vale. Un aspecto importante de esta explicación es que el tipo de razonamiento que es el razonamiento práctico y en general el tipo de razonamiento que Brandom está usando para explicar el contenido de las expresiones lingüísticas son inferencias materiales. Es decir, Brandom mantiene una concepción material de la inferencia por oposición, o de la corrección de las inferencias por oposición a la concepción formal. Presento la concepción formal y presento la concepción material por oposición. La idea de la concepción formal es que las inferencias correctas lo son en virtud de que tienen alguna forma lógica. E ilustro la idea mediante un ejemplo. El razonamiento 3, Salamanca está al norte de Granada, luego Granada está al sur de Salamanca, es un razonamiento correcto, pero lo que diría la concepción formal es que para explicar por qué es correcto necesitamos atribuirle alguna forma lógica que en general proporcione razonamientos correctos. Entonces lo que la concepción formal diría es, el razonamiento 3 es un entimema. Hay una premisa que está oculta o implícita, que es una premisa condicional, es la premisa condicional expresada en 4. Si Salamanca está al norte de Granada, entonces Granada está al sur de Salamanca.
Una vez que esta premisa se hace explícita, lo que tenemos es que el razonamiento es un modus ponens. Premisa condicional: si Salamanca está al norte de Granada, entonces Granada está al sur de Salamanca. Premisa que afirma el antecedente: Salamanca está al norte de Granada. Y conclusión que afirma el consecuente: Granada está al sur de Salamanca. La idea, la corrección de la inferencia o del razonamiento que se expresa en la oración 3 se debe a la forma lógica del razonamiento, que en este caso es un modus ponens. Vale. La concepción material rechaza la concepción formal y lo que afirma es que la corrección de la inferencia 3, bueno, porque la inferencia 3 es correcta en virtud del vocabulario no lógico que involucra. Es decir, Salamanca está al norte, bueno, mejor dicho, que Granada está al sur de Salamanca se sigue directamente del hecho de que Salamanca está al norte de Granada, si uno entiende lo que significan los conceptos norte y sur. Y no necesitamos que medie ninguna otra consideración. Entonces, desde este punto de vista, el condicional 4, si Salamanca está al norte de Granada, entonces Granada está al sur de Salamanca, no es una premisa del razonamiento que expresa 3, sino que es una expresión del compromiso mismo que adquirimos cuando respaldamos 3. Es decir, cuando yo respaldo que puesto que Salamanca está al norte de Granada, Granada está al sur de Salamanca, me comprometo implícitamente con que si Salamanca está al norte de Granada, entonces Granada está al sur de Salamanca, o en general, con que si un punto está al norte de otro, entonces el segundo está al sur del primero. Adquiero ese compromiso implícitamente. Si quiero ponerlo explícitamente, pues entonces afirmo el condicional o prefiero el condicional públicamente. Vale, entonces con esto a la vista vuelvo al caso de la ética. La idea es que preferencias éticas explícitas como está mal causar daño sin motivo funcionan como explicitaciones de el respaldo de razonamientos éticos como difundir el rumor causará daño, así que no difundiré el rumor, y que estos razonamientos son correctos materialmente. Es decir, que el compromiso con la acción de no difundir el rumor se sigue directamente del juicio de que extender el rumor o difundir el rumor va a causar daño, sin que medie ninguna otra consideración. Y esto quiere decir que está mal causar daño no está funcionando aquí como una premisa del razonamiento, sino que está funcionando como la expresión explícita del compromiso mismo que yo adquiero cuando respaldo un razonamiento práctico. Entonces, desde este punto de vista, hacer un juicio ético consiste en reconocer alguna descripción de alguna acción o situación como una razón suficiente para orientar la acción. Y ser un agente ética consiste en ser alguien que reconoce ciertos juicios no éticos como razones suficientes para comprometer su acción. Esta es una idea que defiende Foot en 2001. Bueno, pequeño paréntesis. No he puesto aquí la referencia porque me iba un montón de tiempo, pero ahora pues voy volando y podría haberla puesto perfectamente, pero me la salto. Vale. Entonces, paso a la discusión de la explicación inferencialista de Brandon, o a presentar algunas ideas que creo que se siguen de la explicación inferencialista de Brandon. Vale. Lo primero que voy a decir es que, a la luz de la explicación de Brandon, podemos ver los juicios éticos como realizando, o debemos ver los juicios éticos como realizando funciones de orden superior y de manera más concreta que los conceptos éticos son funciones de conceptos. Las dos ideas no son necesariamente equivalentes. La primera, que los conceptos éticos realizan funciones de orden superior, la han defendido Frappoli y Villanueva en 2012. La segunda la ha defendido Frappoli en 2019. Entonces, bueno, voy a decir que los conceptos éticos son funciones de conceptos en el sentido de, o que son conceptos de orden superior en el sentido de Frege. Recuerdo, bueno, los conceptos estos básicos de Frege. Él distingue entre función y argumento. Vale. Él propone las nociones de función y argumento como dos categorías que le sirven para analizar
los contenidos juzgables o lo que contemporáneamente llamaríamos proposiciones. Pongo un ejemplo, que es un ejemplo de Frege. El hidrógeno es más liviano que el anhídrido carbónico. Cuando ante este contenido juzgable o esta proposición, lo que yo puedo hacer es analizarla o dividirla en contenidos subproposicionales, contenidos semánticos subproposicionales, imaginando que hay una parte del contenido que es variable, que podría quitar y sustituir por otra, y otra parte del contenido que es estable. En este caso puedo imaginar que quito el hidrógeno y lo que me queda es una especie de marco que es ser más liviano que el anhídrido carbónico, que podría rellenar con otros contenidos del mismo tipo que hidrógeno, por ejemplo, con oxígeno o con nitrógeno o lo que fuera. De esta manera, dice Frege, podemos pensar ser más liviano que el anhídrido carbónico como una función y hidrógeno, oxígeno, etcétera, como un argumento. O podría hacer un análisis distinto y entender que hidrógeno y anhídrido carbónico son argumentos y que la función es una función con dos huecos de argumento, que es ser más liviana que. Vale. Entonces, bueno, los conceptos, una vez establecida la distinción entre función y argumento, Frege propone la noción de concepto, que es un tipo particular de función, que se caracteriza porque cuando se satura como un argumento siempre da como resultado un valor de verdad. Y hecha esta distinción, distingue entre funciones de primer orden y funciones de orden superior y de manera más específica entre conceptos de primer orden y conceptos de orden superior. Entonces, las funciones de primer orden o los conceptos de primer orden y las funciones o conceptos de orden superior se distinguen en virtud de la categoría lógico-semántica de los argumentos que los saturan. Hay algo que no he dicho, en fin, bueno, seguramente todo el mundo lo sabe, pero por si acaso, lo que Frege propone es que las funciones son contenidos conceptuales insaturados y los argumentos son los contenidos que saturan esas funciones. Una vez que yo saturo una función con un argumento, entonces lo que tengo, si esa función es un concepto, es una proposición. Vale, entonces, estaba diciendo, los conceptos de primer orden son conceptos o funciones que se saturan con objetos. Los conceptos de orden superior son funciones que se saturan con otros conceptos. Un ejemplo del primer caso sería César conquistó las Galias. Podemos ver esta oración como expresando un contenido que se puede dividir en una función, conquistar las Galias, y un argumento, César, que es un objeto. En cambio, un ejemplo del segundo tipo sería Dios existe. La posición de Frege es que los cuantificadores en general y el predicado de existencia en particular son conceptos de orden superior, es decir, conceptos que operan sobre otros conceptos. En este caso, cuando yo digo que Dios existe, no estoy diciendo algo acerca del objeto Dios, estoy diciendo algo acerca del concepto ser Dios, a saber que no es vacío, que hay algo que cae bajo él o que hay algo que forma parte de su extensión. Vale, entonces, la idea que estaba defendiendo es que a la luz de la explicación de Brandon, los juicios éticos realizan funciones de orden superior y más específicamente que los conceptos éticos son conceptos de orden superior o funciones de conceptos. Porque a la luz de la explicación de Brandon, los juicios éticos involucran dos niveles de predicación. En primer lugar, hay una atribución de un rasgo no ético a alguna acción particular, por ejemplo, difundir el rumor causa daño. En segundo lugar, está la idea de que ese rasgo no ético es una razón para la acción. Es decir, la idea de que causar daño está mal. Entonces, la idea es conceptos éticos como estar mal, que según la explicación de Brandon se individúan en virtud de la función inferencial que operan. Estoy haciendo un sujeto larguísimo, voy a reformular la frase. O sea, Brandon dice, conceptos éticos como estar mal se individúan en virtud de la función inferencial que operan, que consiste en el paso de un juicio no ético acerca de alguna acción al compromiso práctico con esa acción. Vale, pues estos conceptos éticos como estar mal, se pueden ver como operando no directamente sobre la acción que se acepta o se rechaza,
sino como el rasgo no ético que se considera relevante para aceptar o rechazar la acción. Entonces, en definitiva, el concepto ético estar mal es una función que opera sobre conceptos no éticos como causar daño, que a su vez son conceptos o predicables de acciones. Vale, la segunda idea que creo que se sigue de la explicación de Brandon, que está relacionada con la idea anterior, es que los juicios éticos tienen carácter general. ¿Por qué? Porque yo no me estoy comprometiendo, o sea, cuando yo adopto un compromiso ético no estoy simplemente aceptando o rechazando una acción, estoy aceptando o rechazando una acción en virtud de que de esa acción hago una cierta descripción. En el ejemplo, en virtud de que la acción causa daño. Entonces, esto me obliga, hasta cierto punto, bueno, esto me obliga a aceptar otras acciones que también causen daño, porque lo contrario sería arbitrario. Aquí, bueno, me remito a la idea de que lo ético sobreviene en lo no ético, que es una idea comúnmente aceptada en metaética. La idea de que lo ético sobreviene en lo no ético es la idea de que dos situaciones no puedan diferir en sus aspectos éticos a menos que también difieran en alguno de sus aspectos no éticos. Es decir, si yo evito una situación porque hago una cierta descripción de ella, estoy inferencialmente obligada a evitar todas las otras situaciones de las que haga la misma situación. Siguiendo con el ejemplo, si evito una acción porque causa daño, esto me compromete a evitar, en principio, bueno, esto me compromete a evitar otras acciones que causen daño. Esto tiene un poco de trampa, volveré sobre ello después, porque hay una cláusula ceteris paribus. Estoy obligada a evitar todas las otras acciones que causen daño si todo lo demás permanece igual. Pero en cualquier caso, o sea, sí creo que el hecho de que los compromisos éticos con las acciones están mediados en este sentido por ciertas consideraciones acerca de rasgos de las acciones, tiene implicaciones de carácter general, a saber, ceteris paribus, cualquiera que sea la acción que instancie este mismo rasgo, mi juicio ético tiene que ser el mismo. Vale, y con estas dos ideas a la vista, lo que quiero proponer es una distinción entre dos formas del compromiso ético que en realidad se pueden ver como dos niveles del compromiso ético. Vale. Lo voy a llamar compromisos éticos instanciados y compromisos éticos no instanciados. Los compromisos éticos instanciados son aquellos que, o sea, digamos, adoptamos un compromiso ético instanciado cuando mi compromiso está referido a alguna acción en concreta, por ejemplo, a la acción de difundir el rumor, y además yo sé cuál es la consideración que estoy tomando como razón para adquirir ese compromiso, ¿no? Pero aquí, digamos, la diferencia entre instanciado y no instanciado tiene que ver con si está especificada cuál es la acción concreta respecto de la cual se está haciendo el juicio ético. Entonces, un ejemplo de compromiso ético instanciado sería, cuando yo digo está mal causar daño, estoy diciendo en realidad algo así como difundir el rumor causa daño y entonces no difundo el rumor. Los compromisos éticos instanciados se distinguen de los anteriores porque dejan indeterminada cuál es la acción que instancia la propiedad relevante. Es decir, digo que está mal causar daño y estoy queriendo decir que toda aquella acción que cause daño es una acción que yo voy a evitar, pero no necesito entrar a discutir qué acciones son esas. Entonces, según lo que he dicho hasta aquí, los dos tipos de compromiso son generales, o sea, en los dos casos estoy adquiriendo compromisos de carácter general, pero uno de ellos, además, incluye una referencia a alguna acción concreta y el otro deja indeterminado cuál es la acción. Vale. Entonces, lo que quiero sugerir en el resto de la charla es que
este análisis podría utilizarse para analizar la lectura, para analizar el debate entre generalismo y particularismo. Y de manera más específica, que el debate entre generalistas y particularistas se puede ver como una discusión acerca de cuál de estas dos formas del compromiso ético es más fundamental. Lo que voy a decir es, la explicación de Brandon es compatible con las dos posiciones. Quiero decir, alguien podría ser generalista y utilizar un marco inferencialista, o alguien podría ser particularista e inferencialista, pero la lectura particularista del inferencialismo me parece que tiene menos cosas que explicar. Vale, entonces, señalo primero cómo creo que el inferencialismo y el generalismo pueden hacerse compatibles. La idea sería que para un generalista la forma fundamental del compromiso ético es el compromiso no instanciado. Es decir, que los compromisos éticos son, ante todo, compromisos con rasgos atribuibles a las acciones y que es una tarea posterior juzgar qué acciones instancian los rasgos éticos relevantes. Entonces, desde este punto de vista, los compromisos instanciados son derivados con respecto a los compromisos no instanciados o, en corto, los principios. Y esto significa que el razonamiento ético, o que la base del razonamiento ético, que la forma fundamental del razonamiento ético se dirige de lo general a lo particular, es decir, el generalismo mantendría un modelo deductivo del razonamiento ético. Yo tengo una afirmación de carácter general, después del tipo está mal causar daño, después tengo una afirmación que atribuye el rasgo relevante a alguna acción, extender el rumor va a causar daño, y entonces una conclusión que me compromete con la acción en cuestión. O sea, que me compromete a no difundir el rumor. Vale. Aquí me falta un encabezamiento. Vale, en esta diapositiva estoy presentando cómo el inferencialismo puede hacerse compatible con el particularismo. La idea del particularismo es, o sería desde este punto de vista, que la forma fundamental del compromiso ético es el compromiso instancial. Es decir, que adquirir un compromiso ético es, de manera fundamental, adquirir un compromiso con acciones concretas, eso sí, a las que se les atribuye algún rasgo no ético. Entonces, desde este punto de vista, los compromisos no instanciados o los compromisos generales que he mantenido que se siguen de los compromisos éticos en cualquiera de sus versiones son derivados con respecto a los compromisos instanciados. Es decir, comprometerme con que está mal causar daño es algo que yo hago porque abstraigo las consecuencias generales que implican mis compromisos instanciados. Es algo que hago a posteriori. Esto permite al particularismo otorgar cierto papel a los principios, es decir, el particularismo no necesita negar que hay principios éticos, pero sigue reservándoles un papel secundario o derivado con respecto a las decisiones concretas que tomamos en situaciones concretas. Y como he adelantado antes, el tipo de generalidad que se sigue de esta explicación en realidad es muy poco comprometedora porque incluye una cláusula ceteris paribus. Si todo lo demás permanece igual, mi juicio tiene que ser el mismo, pero esto permite que haya variabilidad de juicios si las circunstancias cambian. Y de hecho, los particularistas no parecen en general muy intimidados por la sobreveniencia. Vale, entonces, desde este punto de vista lo que estamos diciendo es que la forma fundamental del razonamiento ético se dirige de lo particular a lo general. Es decir, que el razonamiento ético es
sobre todo un razonamiento de tipo inductivo. Aquí hago referencia a Osorio y Villanueva y a Pinedo y Villanueva, que mantienen que la mayoría de los casos de desacuerdo ético versan acerca de las acciones mismas y no acerca de principios y estándares, incluso cuando sabemos que nuestra interlocutora no comparte nuestros principios o estándares. O sea, no necesariamente el hecho de que sepamos que nuestra interlocutora no comparte los mismos principios que nosotras, nos lleva automáticamente a discutir acerca de los principios. Entonces he dicho, la forma fundamental del razonamiento ético sigue un modelo inductivo, tomamos decisiones concretas en situaciones particulares, atendiendo a ciertos rasgos de las situaciones y después generalizamos y extraemos consecuencias generales. Y como es el caso en el razonamiento inductivo, las consecuencias generales están hasta cierto punto apoyados por los compromisos particulares, pero no se siguen necesariamente de ellos. Y esto permite que haya casos en los que la conclusión no se ve. Vale. Entonces, para terminar, quería decir alguna cosa a favor de la versión, o sea, de la versión inferencialista del particularismo o de esta lectura inferencialista del particularismo. Bueno, lo primero ya lo he dicho, y es que permite reconocer el carácter general de los juicios éticos y conceder algún papel a los principios. Es decir, una vez que yo he abstraído las consecuencias generales que se siguen de mis compromisos, yo puedo poner esos compromisos generales a funcionar como premisas, sabiendo que en un marco inductivo esas premisas tienen que ser revisables. Es decir, que puede haber nueva evidencia que haga que yo tenga que revisar mi principio, y revisar puede significar rechazarlo o puede significar matizarlo. Y también desde este punto de vista he dicho que los principios funcionan como explicaciones acerca de qué se está tomando como razón o como maneras de explicitar qué consideraciones están funcionando como razón cuando adopto un compromiso ético con la acción. Esta es una idea que Dancy pone de manera bastante explícita cuando dice que un principio ético funciona o equivale como un recordatorio del tipo de importancia que una propiedad puede tener en las circunstancias apropiadas. Pero una ventaja, creo, de esta manera de entender los principios éticos, que los pone al final o como resultado del razonamiento y no al principio, es que no hay necesidad de justificar los principios éticos en abstracto. Aquí voy a hacer algunos comentarios muy generales, pero quiero decir, cuando empezamos por los principios o por las afirmaciones generales, lo que tiende a pasar, creo, es que esto induce discusiones muy abstractas acerca de qué son las propiedades éticas, cómo se relacionan las propiedades éticas con otras propiedades, cómo tenemos conocimiento de las propiedades éticas, son o no propiedades perceptibles, y este tipo de discusiones que, no quiero sonar despectiva, porque a mí son discusiones que me fascinan, pero que me parece que, según cómo se abordan, empiezan por el final. Es decir, que lo abstracto lo entendemos mejor cuando lo entendemos como abstracción de lo concreto que cuando empezamos directamente con la abstracción. Entonces, en este sentido, el particularismo tiene una ventaja, y es que no tiene necesidad de justificar los principios éticos en abstracto, porque sugiere que justificar un principio ético en realidad es explicar cómo has llegado hasta él o cuál es el camino que te ha llevado hasta él. Juraría que esto se lo he leído a Brandon, pero no he encontrado la referencia, así que no se lo he atribuido a Brandon en el PowerPoint.
Es decir, mientras que el generalismo va a necesitar, o sea, puesto que toma los principios éticos como premisas de razonamientos deductivos, el generalismo va a necesitar justificar los principios éticos sin apelar a las acciones concretas que deben derivarse de la justificación de ese principio. En cambio, el particularismo no entiende así la justificación de un principio ético. Justificar un principio ético para el particularismo va a consistir en señalar a un conjunto de circunstancias concretas, por ejemplo, justificar el principio de que causar daño está mal, va a consistir en señalar a un montón de situaciones concretas en las que causar daño estuvo mal. Dejando abierta, eso sí, dejando abierto cierto espacio para la incertidumbre porque estamos tratando con un razonamiento inductivo y no con un razonamiento deductivo. Vale, entonces las conclusiones de mi presentación, las conclusiones más generales son que la explicación inferencialista del discurso ético se puede usar para analizar el debate entre generalistas y particularistas morales y que el inferencialismo es compatible con las dos posiciones, pero que la interpretación inferencialista del particularismo tiene menos cosas que explicar y en particular no necesita explicar cómo se justifican los principios éticos en abstracto, sino que puede apelar a los propios compromisos con la acción. Y con esto termino antes de lo previsto, pero muchas gracias. Muchas gracias, Llanos, por la presentación. Vale, abrimos el turno de preguntas. En principio respetaremos el orden de petición, pero no lo podemos saltar para que la discusión sea más igualitaria. Vale, he visto que se han levantado manos, creo, pero ahora no me aparecen. Vale, Manolo. Hola. Hola. Sí que había, espera un momento, sí que había más manos, yo vi la mano en el corredor. Pues nada, bajo la pero mía... no aplaudir que se equivocaron, que a veces pasa. Claro. Vale, yo me espero a mi turno. No, si quieren ellas que le vuelvan a dar. En este momento solo aparecéis los dos Manolos, Liz y Pinedo. Vale. Venga. ¿Voy, Amalia? Sí, sí. Sí, Manolo, sí. Vale. Bueno, vale, gracias, Llanos. Vale, me ha gustado, vamos, me ha gustado Vaya, perdón. Me ha gustado la forma que encuentro novedosa dentro del trabajo que ha hecho hasta ahora de hacer ese tránsito del inferencialismo, intentar mostrar un posible tránsito del inferencialismo al particularismo, pero solo quiero hacer una pregunta, a ver qué te parece. A mí, las formas de particularismo que más me gustan hacen un uso a menudo explícito de una apelación a la sensibilidad y casi a la percepción. No estoy seguro de si es necesario comprometerse con una concepción perceptiva en el caso del particularismo. Hay formas de intuicionismo moral que están vinculadas al particularismo, donde creo que también juega un papel importante una concepción cuasi perceptiva de la sensibilidad moral. Y me gustaría saber qué piensas sobre esto. ¿Cómo encajaría darle un papel a la sensibilidad moral entendida casi como una forma de percepción o como una forma de visión? En algunos casos incluso se habla en términos de visión, con este tránsito que ha hecho desde el inferencialismo al particularismo. La pregunta tiene algo de truco porque, dado que el gran inferencialista contemporáneo es Brandon y Brandon le tiene esa aversión tan grande a la percepción, pues podría haber una tensión ahí, en que juntáramos inferencialismo con particularismo y al mismo tiempo entendiéramos el particularismo en términos casi perceptivos, pero quería saber si habías pensado sobre esto o cómo verías que esto tendría un encaje dentro del marco que has presentado y hasta aquí llego. Gracias, otra vez. Vale. Tengo una opinión sobre eso. A
A ver, voy a empezar diciendo lo que creo que es obvio, que es que percepción en sentido es literal, o sea, percepción no cabe de las propiedades éticas porque son propiedades de orden superior, o sea, porque, según he dicho, son propiedades que se instancian en conceptos y los conceptos no son entidades observables. Esto es lo obvio. Ahora, la opinión. Yo creo que hay un uso común de verbos perceptivos como veo, percibo y cosas así, que hacemos en casos de cosas que no se pueden observar literalmente para subrayar el carácter objetivo de lo que estamos señalando. O sea, por ejemplo, ver una regla o ver una... Lo ha visto. Cuando la persona a la que le estás enseñando una regla empieza a aplicarla correctamente, la ha visto. Creo que ese uso es común. Y creo que decimos la ha visto porque lo que estamos diciendo es ya ha captado eso que está ahí. O sea, que no está en su psicología ni está en mi psicología. Entonces, me parece que esta idea o este uso de percepción encaja bastante bien, de hecho, con esta forma de presentar el razonamiento ético como una versión, un caso particular de antipsicologismo en lógica en general. O sea, ¿qué cuenta como una razón ética para alguna, o qué cuenta como una razón para alguna acción? No sería algo que depende de que yo lo decida, sino que es algo que de alguna manera está ahí y tú captas. O sea, yo iría por ahí. No sé. ¿Puedo un segundillo más con respecto a lo primero que has dicho? Vale, de acuerdo, es verdad que hay esa respuesta, que es decir, literalmente no podemos estar hablando de percepción, no podemos estar hablando de ver, si lo que hay involucradas son propiedades morales, cuando hemos dado una explicación de los conceptos morales como conceptos de segundo orden. Yo no estaba pensando tanto en esa forma como de realismo extraño que con frecuencia se critica, pero que es difícil encontrar en ningún sitio, que es que uno percibe la crueldad de una situación o que uno percibe la generosidad de una acción, sino que uno pueda casi literalmente percibir demandas concretas de situaciones. Que es también una forma de entender el particularismo, no en términos de qué tipo de juicios son los que hacemos, sino cuáles son las razones que tenemos para actuar. Y ahí sí me parece que tiene un poco más de sentido hablar de que uno puede percibir de manera directa, de manera inmediata o de manera no inferencial, y en ese sentido la apelación a la percepción a veces se hace en contraste con que algo sea resultado de una inferencia. Entonces, podría entenderse el particularismo en términos de la capacidad de casi literalmente o literalmente percibir exigencias o demandas para la acción en situaciones concretas. Y ahí me parece que ya la salida de decir que los conceptos éticos son conceptos de segundo orden, me parece que no encaja tanto, pero es para que se entienda qué es lo que quería decir con esa apelación a una concepción casi perceptiva de lo ético que a veces acompaña al particularismo. Pero bueno, ya está. Por lo demás, muy bien, estoy satisfecho. Sí, creo que no tengo nada más que decir sobre ante eso. Vale, gracias, ya no. Muchas gracias. Manuel Lee. Hola, muchas gracias por la charla. Apágamelo más rápido. Que ha resultado muy interesante. Pero yo sí que quería hacer una pregunta muy general sobre el alcance del inferencialismo, porque cuando se trata de explicar el significado, bueno, pues es muy razonable explicarlo en base a nuestras prácticas lingüísticas, a cómo usamos el lenguaje. Pero cuando se trata de la ética o de la epistemología, cuando lo que importa son los juicios morales o los juicios epistemológicos, entonces yo creo que ahí tiene mucha importancia el que nuestros juicios puedan ser críticos, o sea, que nuestros juicios puedan ser ir más allá de lo que son los usos lingüísticos. Entonces, queremos que el juicio moral permita evaluar acciones de una manera
que vaya en contra de cómo la mayoría de la gente esté usando términos como ser moralmente correcto, ser bueno, ser no sé qué. Y entonces aquí yo creo que si aplicas una estrategia inferencialista, a no ser que especifiques con bastante detalle cuál es lo que justifica los juicios morales, cuáles son las prácticas lingüísticas que justifican los juicios morales, queda muy indeterminada la posición. O sea, porque... y también en epistemología lo mismo. Es que no es como explicar cuál es el fundamento del significado. Lo que en ética y en epistemología quisiéramos es explicar cuál es el fundamento de un tipo de acciones que valoramos más que otras, acciones morales o acciones epistémicas. Y entonces, o sea, la justificación no puede quedar solo reducida a cómo usamos pues, el lenguaje, porque es que queremos poder emitir juicios acerca de esos usos también. Entonces, vamos, que el marco inferencialista puede ser muy correcto, pero si no se especifica bien cuál es el fundamento, queda muy, muy impreciso, muy vago. No sé si se me entiende el problema, o sea, que una cosa es el significado, pero es que en el caso de la ética, en el caso de la epistemología, queremos algo más que saber qué significan los términos que estamos utilizando, los términos evaluativos. Queremos poder hacer juicios que corrijan esos usos. Y entonces aquí yo creo que esto es un problema para el inferencialismo porque bueno, por poner un caso concreto, sí, cuando realizamos una acción y queremos justificar que nuestra acción ha sido buena, bueno, pues debemos siempre apelar a que en las circunstancias concretas en las que hemos realizado la acción, bueno, se trata de una acción tan especial, de una acción tan excepcional, bueno, pues que es moralmente correcta. Entonces, si utilizas el inferencialismo, debes precisar cuál es ahí, bueno, cuáles son las cláusulas ceteris paribus relevantes o cuáles son cuáles son las condiciones que hacen que un contexto pues permita que se trate de una excepción a un principio o de un... O sea, tú lo has expresado en términos de cláusulas ceteris paribus. Yo lo estaba diciendo de otra manera, pero es que si no se aclara eso, la propuesta está en el aire, no está en el aire justamente en el caso de la ética y en el caso de la epistemología, porque es demasiado general como para que sea útil. No. Útil teóricamente. No sé, bueno. Yo creo que hay dos ideas aquí que se están mezclando. Dos ideas acerca de... Que no... Sí, ¿no se me oye? ¿Ya? Vale. Digo que creo que aquí... Me oigo... Vale. Antonio, ¿no se me oye? No soy yo, Marga. Pues no sé quién es. Bueno. Vale, que creo que aquí hay dos ideas, ya no me oigo, dos ideas mezcladas acerca de significado. O sea, lo que el inferencialismo diría es, para individuar el concepto ético o el significado de expresiones como estar mal, lo que hacemos es ver cuál es la función que operan. Y lo único que dice es, operan una función de una premisa descriptiva a una conclusión práctica. Pero me parece que lo que tú planteabas, Manuel, es más relativo a cuál es la extensión del concepto. Y eso el inferencialismo no te va a decir cuál es. O sea, quiero decir, eso ya es una tesis ética. Lo único que te va a decir es las cosas que forman parte de su extensión son rasgos no éticos atribuibles a las acciones. En el ejemplo que yo he estado poniendo todo el rato, causar daño. Pero si yo dijera, no sé, compartir, es que se me ocurre, a ver, un ejemplo que no sea muy antropológico.
bueno, da igual, el primero que me ha venido a la cabeza por alguna razón es compartir el aguinaldo con tu hermano está mal. Está mal seguiría significando lo mismo, seguiría siendo un concepto que a partir de alguna consideración descriptiva acerca de una situación habilita una conclusión práctica. No sé si, o sea, si con esto quiero decir que el análisis de cuál es la función que realiza el concepto ético es compatible con un montón de tesis distintas acerca de cuáles son, de hecho, las razones que cuentan con... Bueno, sí, las razones que habilitan el razonamiento práctico. Claro, pero en ética nos importarían esas razones, mucho más que si... que en Sí, otros... claro, pero Brandon está haciendo teoría del significado, no está haciendo ética. Él no tiene, o sea, no necesita ese tipo de compromiso. Vale. María José. Sí, vale, pues muchísimas gracias, Llano. En fin, voy a intentar ser muy breve si soy capaz, porque claro, ahora con las cosas que han preguntado los Manolos, pues tengo mucha tentación de debatir con ellos, pero no es el momento. Pero sí, parte de las cosas que te quería decir a lo mejor podrían abrir un camino para una respuesta detallada a las sugerencias que ellos te han hecho, ¿no? O sea, me ha gustado mucho la idea esta de conectar el inferencialismo con el particularismo, pero tú sabes, y algunos de los demás también, que siempre estoy peleándome con los conceptos y las palabras que estamos utilizando, y yo percibo que, por ejemplo, en algunas cosas de tu PowerPoint has hablado de inferencialismo cuando yo, la respuesta tuya es, ¿y a quién le importa lo que tú hagas? ¿No? O sea, pero cuando yo hubiera puesto expresivismo, y en otros aspectos estás hablando de inferencialismo, expresivismo, cuando yo, de nuevo, ¿a quién le importa?, hubiera puesto pragmatismo. Porque son niveles completamente diferentes. Por ejemplo, en lo que te ha contado, lo que te ha dicho Manolo Liz, no es que yo vaya a contestar a eso, estoy hablando de tu explicación, ¿no? O sea, claro, Manolo está interpretando que el inferencialismo es una teoría que tiene que ver con el significado lingüístico y tú se lo has repetido así. El inferencialismo no tiene nada que ver con el significado lingüístico. A Brandon le da igual el significado lingüístico. Brandon no es un filósofo del lenguaje, etcétera. Estamos hablando de contenido, son cosas distintas. Lo que digamos que por eso lo que me refiero es a el uso de conceptos que en estas cosas son muy importantes, ¿no? Porque, por ejemplo, uno podría pensar que el inferencialismo es una respuesta metaética. A mi modo de ver no lo es. En metaética me refiero, o sí, en metaética, mientras que yo sí diría que el expresivismo lo es, pero expresivismo y inferencialismo son cosas distintas. Tú has contestado a Manolo de Pinedo hablando de que no vemos los conceptos éticos porque son de orden superior. Yo le contestaría a Manolo de Pinedo, no vemos los conceptos, punto, porque son realidades abstractas, pero él tiene un punto, que por eso digo que tiene que ver más con la cuestión, no sé cómo decirlo, pero pragmatista en un sentido, ¿no? Porque, en fin, en un sentido, o sea, tú no puedes ver, no podemos, o sea, voy por coger la línea de Manolo Pinedo dándole la razón en un sentido, pero creo, no, o sea, lo que quiero decir es que creo que el inferencialismo extendido con el pragmatismo tiene respuesta, ¿no? Porque tú dices, yo no te puedo ver a ti, Llanos, sin ver al mismo tiempo un ser humano. Es decir, de la misma, me refiero, y eso no es supervivencia, que es lo que estaba, digamos, por conectar con lo de Manolo de Pinedo. No sigo por aquí porque no es mi trabajo en este momento, ¿no? Pero lo que quería subrayar es, primero, que el tema es tan complicado que haríamos bien en definir los términos con algo más de precisión. Pero ahora te hago una pregunta. Primero, yo creo que el contexto es pragmatista y tú no has mencionado pragmatismo en ningún sentido. Y a continuación la pregunta, porque me viene a la cabeza,
¿no te parecería que esto se puede poner en relación seria, relación teórica, con cuestiones tales como la cognición situada, la cognición corporeizada? Lo digo así porque no tengo claro que situated y embodied sean exactamente el mismo tipo de proyecto teórico, y como aquí hay expertos mejores que yo, lo digo así, expreso aquí mi ignorancia, incluso con las ideas de por ejemplo, McFarlane, relativismo, que se suele interpretar como si fuera una cosa más generalizada de la parte de, mientras que es completamente particularismo, porque la última palabra la tiene el punto de vista del evaluador. Y esto es particularismo. Entonces, ¿cómo ve mi interés ahora? Simplemente por ver cómo se podría extender esto, porque repito, me ha parecido muy, muy interesante la conexión entre posiciones que hemos estado viendo, semántica, metasemántica y metafísica, con esta idea de la distinción entre, o el debate entre particularismo y generalismo moral. Con esto me callo. Me ha parecido que está muy claro, pero efectivamente en tan poco espacio es complicado sacar a la luz todas las repercusiones de un tema como este. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto me da la oportunidad de decir una cosa que no me he atrevido a decir en la charla. porque, a ver, yo no sé prácticamente nada de cognición situada, entonces digo, no me voy a envalentonar mucho. Pero he dicho que el inferencialismo es compatible con el generalismo y el particularismo, y la verdad es que no lo creo. O sea, creo que en último término lo que hay son, o sea, animalicos en situaciones respondiendo con acciones a juicios acerca de las situaciones. O sea, quiero decir, es verdad que pragmatismo lo he puesto en el título, luego no lo he vuelto a decir en toda la charla, pero, o sea, para Brandon al final, o las explicaciones que Brandon da de conceptos abstractos o de, yo qué sé, de razón, etcétera, etcétera, al final siempre remiten a prácticas de animales, ¿no? O sea, de animales humanos, pero... O sea, esto es una respuesta extremadamente vaga, pero en último término, pues lo que hay por debajo de estos conceptos son animales respondiendo con su acción en un entorno natural, ¿no? No sé. María José, ¿quieres responder o...? Estás muteada. Estás muteada como lo hubiera dicho así mi hijo. Estás muteada, efectivamente. Quiero decir que sí. Que no, digo, pues si me digo, simplemente para Llano y a Manolo Liz. Justamente ha faltado explicar que justamente, por eso digo que la posición expresivista es la que le da la razón o sea, es la que soluciona la dificultad de Manolo Liz. Porque justamente te ha faltado decir, expresamos nuestros compromisos públicos ¿para qué? Racionalidad elucidatoria, ¿para qué? Para que puedan ser públicamente criticados. Mientras que si no decimos esto, puede parecer que el inferencialismo, expresivismo y toda la pesca son como análisis lingüísticos. ¿Y a quién le importan los análisis lingüísticos? A los filósofos no nos importan los análisis lingüísticos porque no somos lingüistas. Pero que la función crítica justamente del expresivismo es esa. En el expresivismo tú no tienes un sistema de principios, que es lo que Manolo estaba pidiendo, pero ese es otro tipo de proyecto filosófico completamente legítimo, pero sí ayuda a ese proyecto porque da la posibilidad de explicitar principios ocultos. Ocultos no en el sentido malo, sino principios imbricados en la práctica. Y ya está, o sea, simplemente para decir esto y ya me quito. Gracias. Vale, Enrico. Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Quería preguntar, bueno, primero que me ha parecido bastante clara la exposición. Mi pregunta, yo no estoy metido ni en filosofía del lenguaje ni en ética, así que si patino en algo, pido disculpas. Yo he entendido que el significado de los rasgos o de los caracteres éticos, ¿no? O incluso de nuestras máximas éticas derivarían
de aquellas acciones particulares que luego podemos utilizar como justificación para precisamente esas máximas y que no el significado, la justificación de la máxima no recae en otras máximas. Lo que yo me preguntaba es si precisamente no podríamos utilizar como estrategia, por ejemplo, buscar qué tipo de situaciones particulares o qué tipo de acciones nos llevarían a justificar, por ejemplo, que pegar a alguien está bien. Y entonces, mediante con ese modo, poder justificar tanto P, que pegar está mal, como no P, que pegar está bien. Y no sé, o sea, no sé si eso se podría hacer, y si eso se podría hacer, no sé si esto nos llevaría a una suerte de no tanto pluralismo, sino de relativismo moral. Y si nos lleva a ese tipo de relativismo moral, no sé si eso sería un problema o no. No sé si sea, No, sí, si se sí, ha es una buena entendido la pregunta. pregunta, si no la vuelvo a hacer. No, sí, es una buena pregunta. O sea, creo que es seguramente un problema que tiene que ver con cómo yo he presentado las cosas, pero como que no termino de ver muy bien qué es lo que he hecho mal. Porque eso no, ¿sabes? O sea, no debería haber dado lugar a esa pregunta. A ver cómo lo hago. O sea, la posición de Brandon no es una posición acerca de cómo se justifican los juicios éticos. Es, como decía María José, lo que él está explicando es cómo se individúan, bueno, esto no lo decía María José, él está explicando cómo se individúan los conceptos éticos y esta idea que yo he dicho de que oraciones explícitas como está mal causar daño lo que hacen es hacer público que ese es el criterio que estoy utilizando o que eso es lo que estoy considerando como razón. O sea, estas oraciones sirven para hacer explícito ese tipo de compromiso, pero esto creo que no es para Brandon una idea acerca de la justificación. Lo que pasa es que yo he querido trasladar la idea al debate como una manera de decir que el particularismo tiene una ventaja porque porque la imagen que dibuja del razonamiento moral nos protege de tener que evaluar los principios en abstractos, o de tener que... A ver si me consigo explicar. Voy a dar un poco de contexto. Un debate o una acusación que a veces se hace al modelo deductivo del razonamiento ético es que es paralizante, porque si yo, para poder tomar poder adoptar un compromiso práctico, primero necesito saber cuál es el principio correcto, pues ahí me quedo mirando al cielo a ver cuál es el principio correcto y no hago nada. Entonces, esto no lo he hecho explícito en la charla. Una ventaja de ver los principios como generalizaciones o como explicitaciones de ciertos compromisos que, como decía esto sí lo decía María José, están imbricados en mi práctica, es que yo no necesito... Es un poco como, ahora no sé si se me ocurre, como el barco de Neurath. O sea, yo voy haciendo cosas en el mundo y luego voy ajustando mis prácticas con mis principios, revisando y formando un sistema de creencias éticas sobre la marcha, pero no me quedo esperando a ver cuál es la acción ideal. Vale, entonces, a ver cómo respondes a tu pregunta. Claro, o sea, una persona que tiene un comportamiento inmoral, o que entenderíamos como inmoral, pues efectivamente cuando se haga explícito cuál es su principio ético, si es que, o sea, tiene un principio ético, solo que es un principio ético que rechazamos. Pues cuando haga explícito su principio ético va a ser tal como, yo qué sé, no sé qué ejemplo, no sé si habías puesto algún ejemplo, pero bueno, que está muy bien, me sabe mal poner ejemplo, bueno, está muy bien, yo qué sé, apalizar gatos. Causar daño por entretenimiento. Está muy bien causar daño por entretenimiento. Ese es el principio ético que esa persona va a tener que hacer explícito, que poner sobre la mesa. Y esto conecta con una idea que decía María José, que es, claro, una vez que tú pongas ese principio sobre la mesa, ese principio está sujeto a discusión. Ahora que tu principio resista la evaluación de
de los interlocutores. O sea, quiero decir, justificar en este contexto significa simplemente dar razón, pero no significa que automáticamente tus razones me valgan. ¿Respondo con esto? Vale, Lilian. Hola, ¿qué tal? Bueno, me ha gustado muchísimo la presentación, Llano, y quería intervenir un poco, no sé si por mediar en el tipo de dificultades que están planteando Enrico y Manolo Liz. Porque al fin y al cabo el debate entre el particularismo y el generalismo, universalismo, digamos la posición por defecto en metaética, es una posición sobre qué efectivamente justifica el juicio moral. Es decir, si necesitamos principios generales para justificar el juicio moral o si no lo necesitamos, pero de manera efectiva. Entonces, yo creo que la dificultad tiene que ver con que, de alguna manera, al incorporar el inferencialismo como una posición que favorece una postura particularista, lo que nos faltaría sería una explicación de cómo efectivamente se justifica el juicio moral. Pero claro, el inferencialismo no está para hacer semejante tarea, ¿no? Entonces, creo que es por ahí por donde están surgiendo este tipo de dificultades, ¿no? Porque al fin y al cabo, quienes se meten en el debate del particularismo y el inferencialismo, o digamos, si ese debate tiene sentido, es sobre la cuestión metafísica de si necesitamos acceso a principios generales para justificar efectivamente el juicio moral. No como, de hecho, hablamos sobre la justificación de los juicios morales. Entonces, creo que eso es lo que Manuel Liz estaba apuntando y Enrico, ¿no? Y creo que eso es lo que hace que, como hay una parte de esto que se nos está perdiendo, ¿no? O es como hemos entrado a dirimir un debate metafísico o bueno, metaético o epistémico mediante, digamos, puenteando la cuestión o algo así, un poco. Entonces, bueno, solo que no sé si te parece que hay algo de eso o no, porque a mí lo que me parece es que lo que tú estás diciendo es esto funciona en la medida en que uno acepta una posición antirrealista. Y lo que dice es que todo lo que hay sobre la justificación de los juicios morales tiene que ver con nuestras prácticas de justificar juicios morales. Pero claro, para posiciones realistas eso es absolutamente insatisfactorio. Y yo diría que parte de la gracia del particularismo y el generalismo, el universalismo, es que no son posiciones relativistas, antirrealistas, son posiciones realistas, como la de McDowell o Dancy. Entonces, eso es lo que, bueno, yo creo que eso es lo que está pasando por ahí, pero no estoy segura si te parece que eso. Muchas gracias. A ti. O sea, algunas... o sea, en parte lo que has dicho me parece que tengo que responder parecido a como lo he respondido a Enrico, que seguramente es un problema como yo lo he presentado, porque el inferencialismo no es una teoría epistémica, o sea, no es una teoría acerca de cómo se justifican los juicios. Lo que yo quería sugerir es el análisis inferencialista de qué es un principio puede ayudarnos a transitar el otro debate epistemológico independiente entre generalistas y particularistas. Vale, eso es lo primero que quería decir. Y luego tengo un poco de problema con el tema de la justificación efectiva. O sea, no sé muy bien qué significa efectiva. Es una pregunta, ¿eh? Pero... Bueno, efectiva tiene que ver con que podemos hablar del modo en el que debatimos acerca de nuestras prácticas de justificar y podemos hablar de los criterios que son adecuados para determinar si algo está justificado o no. Y digamos, al inferencialismo le compete lo primero, no lo segundo. Mientras que a la epistemología
le compete lo segundo y no lo primero, ¿no? Creo que María José también. Sí, entonces sí que creo que la respuesta va un poco en la línea de Manuel, ¿no? Sí, me ha parecido útil lo que has dicho al principio. Vale. Vale, y luego estoy pensando si me meto en el tema de realismo y antirrealismo, porque eso es un jardín. O sea, yo creo que las agentes éticas están necesariamente comprometidas con que hay propiedades éticas. O sea, no se puede ser un agente ética y ser antirrealista. Eso significa que te enseñé algo en metaética. Gracias. María José. Con toda honestidad, si hay más palabras, yo me callo. Yo porque el tema me parece fascinante, ¿eh? O sea, No, está solo tú. Vale. Bueno, ya nos ha contestado estupendamente. Quiero decir que un poco a lo que, por aclararnos, ¿no? Lo que estaba diciendo Lilian, no veo no veo la distinción, es decir, veo la distinción, evidentemente, pero la cuestión del inferencialismo, yo no hablaría de inferencialismo, pragmatismo, no necesariamente es, tú ves las prácticas reales, pero necesitamos luego principios para poder aplicar, para poder decir cuáles prácticas están justificadas o no, o algo así. O lo que sea, como sea, no lo sé, pero que la cosa son las dos cosas. ¿Por qué? O sea, quiero decir, por eso decía de pragmatismo, porque estoy pensando en la idea de Wittgenstein de seguir una regla. O sea, los principios éticos no pueden estar allí arriba. Los principios éticos tienen que ver con la forma en que reaccionamos y reaccionamos así por ciertas cuestiones, luego esos principios se pueden, lo que ha dicho Llanos, ¿no? Se pueden abstraer, pero en fin, y luego lo que quiero decir es que no veo un conflicto, no veo un conflicto. Y luego ya está, simplemente como ya nos lo ha dicho, pero no sé por qué la idea de que el inferencialismo, el expresivismo, yo ya me conocéis mucho, la distinción entre realismo y antirrealismo simplemente, a mi modo de ver, es asignificativa, o sea, un sinsentido en el sentido de Wittgenstein. Pero si tuviéramos que tomar una opción, ¿por qué sería el inferencialismo o el expresivismo antirrealista? Vamos, el último libro de Brandon reivindica el realismo conceptual de Hegel. Es decir, no sé, es que como ha dicho Llanos perfectamente, ¿qué otra cosa se puede ser? Lo que pasa es que a continuación dice, ya no nos metemos en este jardín, ¿verdad? La cosa es, ¿qué significa ser realista? ¿Significa que las propiedades están ahí? Pues las propiedades no están en ninguna parte porque son entidades abstractas, punto. O sea, que no sé a qué hablamos. Es más bien una cuestión de objetividad. Entonces, aquí la discusión supongo que es, ¿qué entendemos por objetividad? Si objetividad es aquello a lo que convenimos después de discusión racional. Pues sí. En fin, que no, era simplemente para indicar que muchas veces tenemos como categorías con las que juzgamos posiciones, como por ejemplo las posiciones brandomianas, que creo que simplemente pertenecen a paradigmas que son completamente ajenos a lo que Brandon está diciendo. Pero en fin, no sé si, que a mí, por otra parte, Brandon me da igual, es decir, que a mí me gusta, porque me gusta, pero que yo creo, de lo que se trata es de discutir la cosa misma, y en ese sentido yo creo que la conexión que ha hecho Llanos, a mí me ha parecido muy iluminadora, del particularismo con algún tipo de inferencialismo, pragmatismo, expresivismo. Y a mí me parece que ese punto merece la pena ser perseguido. Limpiando los conceptos quiero decir porque son conceptos que están muy manoseados en el mejor sentido en la historia de la filosofía. No sé si me estoy explicando. En fin, que esta intervención yo que sé para qué es, pero es para indicar que efectivamente muchas veces planteamos discusiones como si fueran el debate entre dos posiciones encontradas y a mí me parece que aquí no hay demasiadas posiciones encontradas. Vale, ¿alguna intervención más? Si no, podemos dejarlo aquí. Así que nada, muchas gracias, Llanos, y muchas gracias a todas por estar aquí. Nos vemos en la próxima sesión, que como ha puesto Margas, será el 3 de abril.
donde Concha Martínez dará una charla titulada Nuevos usos y viejos conceptos en la práctica matemática. Necesitamos cambiar la noción de prueba. Así que nada, nos vemos el día 23. Muchísimas gracias. Muchas gracias.